Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección que continuamos estudiando este trimestre, que lleva como título en el trimestre Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y a continuación entramos a la lección número 8 en los Salmos, la primera parte, que es lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Y nuestro versículo para memorizar era Apocalipsis 14:1. Dice que entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así es que dice allá que como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesías sagradas que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que el antiguo Israel: ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Algunos detalles contenidos en los libros de Salmos, el himnario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de esta tierra. Por lo tanto, estaremos estudiando Salmos para poder entender un poco más acerca de las profecías. Se nos dice que más allá de su función como himnario para ser usado en la adoración pública y privada, el libro de los Salmos es un libro eminentemente profético, escrito por profetas allá en Hechos 2:30 al 31. Y los autores del libro del Nuevo Testamento lo usaron como texto profético para demostrar que Jesús era el Mesías. Y esto lo podemos ver allá en Hechos 13:33 y Hebreos 1:8. Pero Salmos no se limita a profetizar acerca del ministerio terrenal de Jesús, sino que es rico en diversos temas relacionados con la historia de la redención. Y esta semana, como todas las semanas, estudiamos 5 puntos claves. Primero vamos a estar estudiando Salmo 122, el santuario celestial. Salmos 15 y 24, el monte santo. En el Salmo 119, el nombre de Dios. En el Salmo 5, los redimidos. Y el Salmo 51, la proclamación del Evangelio. Y vamos a estar viendo el santuario celestial. Dice en Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Al estudiar los detalles del santuario y el templo de Israel, vemos cómo se relacionaba Dios con su pueblo y la forma en que se enseñaba el plan de redención. Al trasladar el arca, David centralizó el culto divino en Jerusalén y allí estaba la casa de Dios. El Salmo 122 apunta proféticamente a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén para adorar en el santuario real, el celestial. Allá lo podemos ver esto en Hebreos 8:1 y 2, Hebreos 9:11 al 12 y el 24, y también Apocalipsis 14:17, 21, capítulo 21, versículo 3. Y mis queridos, cada uno de estos textos nos hablan acerca de cómo estaremos adorando en la Nueva Jerusalén, en el santuario celestial preparado para ti y para mí. Apocalipsis ofrece varias visiones de este santuario celestial, del cual está excluido el atrio que representa a la tierra en Apocalipsis 11:2.
El candelabro nos habla muy claro allá en Apocalipsis 4, 5, y quizás para ello podríamos ir allá a nuestras Biblias para que podamos entender un poquito más de cada uno de estos artículos que vamos a estar hablando. Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien, así que podemos ir viendo cómo era que se describía allá en el altar este suceso, ¿verdad? De lo que iba a estar sucediendo allí. También podemos ir a Apocalipsis 14 y podemos leer allá el versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el versículo 16, 7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En ese altar que se estaba haciendo ciertas cosas allá, como lo dice nuestro libro de Apocalipsis. Y también en el versículo 3 dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Las oraciones que se elevaban allí, ¿verdad? Y por último, podemos ver también el arca y podemos ver en Apocalipsis 11, 19, que nos dice allá, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Y dice que al examinar el Salmo 122, podemos apreciar también otros temas muy vinculados al mensaje de Apocalipsis, la alabanza en el versículo 4, el juicio en el versículo 5, la paz en el versículo 6 y 7, digo, perdón, y 8, y la seguridad en el versículo 7, ¿verdad? Y yo quiero ir allá al Salmo 122 para que podamos también entenderlo. Lo que dice allí, dice, oración por la paz de Jerusalén y el cántico gradual de David. Dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, que era el versículo 1 que leímos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén. Dice que se ha edificado como una ciudad que estaba bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Y por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Allí lo tienen en el santuario celestial, mis queridos, descrito en Salmos 122, con cada uno de los detalles de lo que se estaba haciendo allá, apuntando proféticamente a la reunión de los redimidos en la nueva Jerusalén. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, en Hebreos 9, 9, 23, 8 y 2. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio allí 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso, perfume en el santuario terrenal. Allí contempló el arca de su pacto, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Y Moisés hizo el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Y Juan dice que vio el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. Es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era solamente una copia, nos dice el patriarca y profeta, página 324. El Monte Santo. Mis queridos, vamos a estar escudriñando ahora lo que es el Salmos 15. Así que si usted quiere, búsquelo en su Biblia y nos puede seguir por aquí, Salmos 15, para que podamos ir viendo
¿Qué se nos está diciendo allí también, verdad? Dice Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El monte de Sión ocupaba parte de la ciudad de Jerusalén y por extensión se usó para nombrar la colina donde se estableció el templo, originalmente llamado Monte Moría. Y también es llamado Monte Santo en Salmos 2:6, pues es símbolo del trono de Dios en Isaías 8:18. En los escritos proféticos se usa para definir el lugar donde se reunirían los redimidos en Isaías 37:32, Salmos 74:2 y Apocalipsis 14:1. ¿Quiénes podrán estar en el monte de Sión junto a Jesús? En los Salmos 15 y 24 se definen las características de los que sean dignos de estar allí. Mira lo que dice. El capítulo 15 de Salmos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Son dos preguntas si se dan cuenta ya. Dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Segundo, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tercero, aquel en cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y quien su dinero no dio a usario, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que, mis queridos, hay 5 puntos claves allá del que va a morar en ese monte. Y si tú y yo escudriñamos bien lo que nos dice el capítulo 15 de Salmos, es muy claro, ¿verdad? El que anda en integridad hace justicia y no miente. El que no calumnia, el que no hace mal al prójimo ni permite que le hablen mal de él. El que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque sea perjudicado. El que no ama el dinero ni puede ser sobornado. El limpio de manos y puro de corazón, el que no es orgulloso ni mentiroso. O sea, está claro que ninguno de nosotros, por nosotros mismos, cumplimos todos estos requisitos. Por lo tanto, solo podemos estar allí por la gracia y el poder de Jesús. ¿Verdad que sí? Alabado sea su nombre. Solamente por la gracia y el poder de Jesús podemos tú y yo encontrarnos allí. Hechos de los Apóstoles, página 472, dice que la visión del profeta los coloca a los redimidos frente al monte de Sión, ceñidos para un servicio santo, vestidos de lino blanco, que es la justificación de los santos. Pero todo el que sigue al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirlo en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Veamos lo que nos dice Salmos 119, para que podamos también ver de qué nos habla este salmo acerca de el reino de los cielos. Dice que el nombre de Dios. Salmo 119, 55 dice, Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. La pregunta es que ¿quieres cumplir la ley de Dios? El monte Sión está íntimamente ligado también al nombre de Dios. En Isaías 18:7 nos habla de ello y Apocalipsis 14:1. El nombre, especialmente en los tiempos bíblicos, estaba asociado con el carácter de la persona en Génesis 32:28. Por lo tanto, el nombre de Dios inscrito en la frente de los redimidos va más allá de las 4 letras hebreas que lo definen Yahvé. El nombre de Dios es su carácter único e irrepetible. Yo soy el que soy en Éxodo 3:14. Su nombre, que es su carácter, es su gloria y su bondad en Éxodo 33:18 al 19. Cuando el salmista evocaba el nombre de Dios, meditaba en su carácter. Él era inválido por el deseo, era invadido por el deseo de cumplir la ley de Dios en Salmo 119:55. Al oír su nombre, él quería automáticamente hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter. El nombre de Dios era inscrito en la frente de ellos que aman a Dios y desean obedecer su ley. Y mis queridos, tú y yo, si queremos obedecer la ley de Dios, debemos también cumplir la ley de Dios, porque es la única forma que ese carácter de Dios puede reflejarse
en nuestras vidas, puede transformar nuestros corazones. La gloria de Cristo es su carácter y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre, del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección de carácter. Veamos. Y ahora vamos a estar entrando lo que es el Salmos 5 para que podamos entender qué nos está diciendo allá también la palabra de Dios. Dice el Salmos 5:4, porque tú no eras un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Mis queridos, él no se complace en la maldad. Y dice el Salmo 5, muestra un grado agudo contraste entre aquellos que aceptan a Dios y los que lo rechazan. Este salmo anticipa la definición de los dos grupos enfrentados en el tiempo del fin, los que reciben el nombre de Dios o el de la bestia. En Apocalipsis 13 y 14 nos habla de la marca de la bestia, quienes la reciben y el sello de Dios. Así es que vamos a comparar lo que nos dice este salmo con respecto a el nombre de la bestia y el nombre de Dios. Dice que no habitarán con Dios en Salmos 5:4, ¿verdad? El nombre de lo que tienen la bestia. Sin embargo, el nombre de Dios habitarán con Dios en Apocalipsis 14:1. Los que adoran a la bestia en Apocalipsis 13:8, eh, ese es el nombre de la bestia, ¿verdad? Y los que adoran a Dios en Salmos 5:7, que son mentirosos, dice Salmos 5:9, no mienten, en Apocalipsis 14:5. Serán castigados, Salmos 5:10, y serán redimidos, los Apocalipsis 14:4. Y blasfeman contra Dios aquellos que allá en Apocalipsis 13:6 obedecen a la bestia, y los que obedecen el nombre de Dios proclaman con júbilo la salvación en Salmos 5:11 y Apocalipsis 14:6 al 7. Se suscitarán dificultades que probarán su fe y su paciencia. Hágales frente valerosamente. Miren el lado brillante de las cosas. El cielo está lleno de gozo. Resuena con las alabanzas que se le redimen a aquellos que realizó un sacrificio tan maravilloso en favor de la redención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza la iglesia de esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo el mundo la felicidad de servir a Cristo? Si cometéis un error, trocad vuestra derrota en victoria. Si se les aprende bien las lecciones que Dios envía, impartan ayuda oportuna. Pongan su confianza en Dios, oren mucho y crean. Si confían, esperan. Creen y se aferran de la mano del poder infinito. Serán más que vencedores. Nos dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 232. La proclamación del Evangelio, mis queridos, el último punto que estaremos tocando y podemos encontrar también más al respecto en el Salmos 51, que es el que vamos a estar terminando en esta mañana. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmos 51:13. Y vamos a estar hablando la proclamación del Evangelio. No podemos engañarnos. Todos somos pecadores, nos dice Salmo 14:3, Romanos 3:10 y 1 de Juan 1:8. Como pecadores, no somos dignos de proclamar el Evangelio de la salvación. Ese era el sentimiento de Isaías en Isaías 6:5 y el del rey David en Salmo 51:3 al 5. Pero hay buenas noticias. Nuestra experiencia puede ser la misma que la de estos dos profetas. A ambos se les perdonó su pecado en Isaías 6:7 y Salmo 51:12, y ambos comenzaron a proclamar el mensaje de Dios al mundo en Isaías 6:8 y Salmo 51:13. Del triple mensaje que se proclama al mundo en la última generación, los dos últimos son un llamado a abandonar el pecado en Apocalipsis 14:8 al 10, y por eso es imprescindible que antes de señalar el pecado sea proclamado su solución a través del primer mensaje, el Evangelio eterno, en Apocalipsis 14:6 a 7. Mis queridos,
Tú y yo estamos llamados a hacer esta proclamación del Evangelio. Y así como David pudo proclamarlo, Isaías también lo pudo proclamar hombres pecadores, tú y yo estamos llamados a proclamar este mensaje. Mire lo que nos dice el Señor viene en un libro escrito del N. G. de White, Maranatha. Pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis durante la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y otro ángel descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria. Con las aguas cubren el mar. Así que, mis queridos, allí nos dice claramente que tenemos que proclamar este evangelio eterno a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, sin importar dónde sea y cómo sea. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todas las demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en la alma humana, desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, en Apocalipsis 22:4. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos, fíjense el llamado que tenemos tú y yo, ¿verdad? De poder compartir esta maravillosa palabra de Dios al mundo y que puedan aceptarla como un plan de salvación único en sus vidas. Y mis queridos, estamos listos tú y yo para poder proclamar este evangelio eterno, este evangelio que podemos verlo a través de los salmos, que es sumamente importante en nuestras vidas y podemos ver cómo la profecía también se cumple allí. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entender tu palabra a través de los salmos y también así poder ver tu profecía que está reflejada ya, listo para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que tenemos que atesorarte en nuestros corazones y sobre todo proclamar tu segunda venida y arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que cada día te busquemos y cambiemos nuestra forma de vivir y nos preparemos para ese día glorioso cuando tú vengas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos, como siempre te exhorto, si es posible, búscame en las siguientes plataformas. Si vas a YouTube, puedes poner mi nombre, Joseph Class, allí puedes buscarme, puedes encontrar las diferentes lecciones que se han hecho durante el transcurso de los trimestres y también puedes compartirlas con otras personas. Y de igual forma, también te pido que si quisieras compartirla para que la escuches, puedes buscarme a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Simplemente pones allí en su buscador lección de escuela sabática, comentario. Allí sale la lección. Compártela con otros. Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos y es nuestro trabajo. Dios te bendiga y Dios te guarde.